Bienvenidos a esta nueva oportunidad que tenemos de comunicarnos a través de su canal de regreso al Padre. Con todo cariño les voy a presentar en este día un tema muy particular que es el anhelo más profundo de nuestro corazón en estos tiempos, ya desde hace tiempo atrás, pero mayormente en la actualidad, ¿no? Que es el tema de la paz. La paz como don, en realidad, como don de Dios y como tarea nuestra para promoverla, acogerla, entregarla, ¿no? Y muchos elementos hay dentro de este tema que todos los seres humanos anhelamos y buscamos, que también es un derecho, pero un deber también, un valor, un don, un regalo para acoger y que dé frutos de paz. Entonces, en esta oportunidad vamos a tomar como referencia la doctrina social de la Iglesia. Uno de los principios que promueve es la paz en la que nosotros estamos, ¿no? Y desde allí es de donde va a ser el corazón, estamos partiendo y es el corazón del mensaje de el tema que nos aboca el día de hoy. Y vamos a hacer una estructura más o menos cómo va a ir el proceso, ¿no? Vamos a enmarcarlo en el Jubileo de la Esperanza. Luego, obviamente, recordando los viajes del Papa Francisco como hitos muy marcados e importantes en favor de la paz durante su pontificado, del Papa Francisco de feliz memoria, que está intercediendo ante Dios desde los brazos del Padre por esta tierra a la que entregó su vida y amó tanto. Lo vamos a mencionar un poquito para centrarnos, y cuando entremos al tema de la doctrina social de la Iglesia sobre la paz, vamos a tocar algunos textos de las Sagradas Escrituras donde apreciamos pues que la paz es un don de Dios. Vamos a ver también la paz como fruto de la justicia y la caridad. Y también vamos a ver cuando la paz fracasa y se produce la guerra, ¿no? Pero no fracasa del todo, ¿no? Pero fracasa cuando se produce la guerra, es un signo de que la paz se rompió, ¿no? Y debemos reconstruirla y trabajar por ello con más ahínco. Luego, ahí dentro de esto, cuando ocurre la guerra, cómo defender la paz y cómo ver que en la defensa de la paz, en pro de la paz, no todo es lícito, porque hemos de proteger la vida de los inocentes, hemos de velar por el tráfico de las armas, que no es correcto, ¿no? Y promover el desarme y la disuasión del uso de las armas. Y dentro de ello entra también la condena al terrorismo, para que podamos promover la amistad entre los pueblos. De otro modo estaríamos viviendo totalmente deshumanizados. Y también vamos a ver los aportes de la Iglesia a la paz, que implican un camino de perdón
y de reconciliación, pero siempre desde la justicia y la verdad, ¿no? Y el perdón desde la justicia y la verdad, y la reconciliación desde un entendimiento, al menos, ¿no? Porque a veces el camino del perdón a veces podría ser no más corto, digamos, en distancia, pero abreviarse por la gracia de Dios. Y la reconciliación, que donde también interviene la gracia, pero todo un proceso en nuestra vida podría tomar más tiempo. Pero no podemos obviar la reconciliación por el tiempo, por lo menos empezar a través de la reconciliación por un entendimiento, con lo cual vamos garantizando la vuelta a la paz. Y también la oración como un aporte de la Iglesia. Obviamente la oración no como un escape, ¿no? Muchas personas que comienzan a trabajar su vida espiritual, a veces se quedan en algunas técnicas, ¿no? De relajación, respiración, quietud, y finalmente terminan con un apartamiento de la realidad. O sea, nos separamos de la realidad. No, la oración en la realidad que nos toca vivir. Algunos ejemplos de los santos, y concluiremos con la oración de San Francisco de Asís, muy recordada también por la Madre Teresa de Calcuta, y tantas personas que la hemos visto, ¿no? Entonces, en el marco vamos a dar manos a la obra, pero lo vamos a hacer obviamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, de quien somos imagen y semejanza, y por eso estamos llamados a la unidad y a la paz. Y el conflicto y toda la división y la muerte no es querida por Dios. Y lo apreciamos así desde nuestra historia en el mundo. Cuando entra el pecado en el mundo, la primera muerte es la de Abel por su hermano Caín. Y Dios le pregunta, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? Él le contesta, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y sí, pues es la misma pregunta que en la actualidad nos hace el Señor frente al drama de la guerra que nuestra humanidad está sufriendo. A cada uno nos pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y la sangre de tu hermano derramada en la tierra clama hasta mí. Y está clamando porque en nuestro mundo está sumamente herido. Y demasiada sangre derramada entre hermanos. Y esa no es la naturaleza humana. Esa no es la naturaleza del ser humano. A veces la humanidad se usa en un muy mal sentido. Cuando una persona comete una atrocidad, se dice, bueno, después de todo es un ser humano. No. Eso ya es verse un ser humano degradado. Pero un ser humano como corresponde a todo ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, no daña a su otro hermano, porque así como se valora y reconoce su dignidad, también reconoce la del otro, en la que también habita Dios y también es imagen y semejanza suya. Entonces, vamos a empezar ya con los puntitos, y el deseo de este videíto es que tú y yo nos comprometamos mucho más. No es una erudición, vamos a mencionar puntos claves, claros, concretos, que están en la enseñanza de la Iglesia, pero no para aprenderlo, sino para tomarlo, o sea, sí para aprenderlo, pero en el sentido de ponerlos en práctica. Y cada uno de nosotros puede practicar esto, porque la paz empieza en el corazón de cada uno de nosotros
se extiende a lo más inmediato que tenemos, que es nuestra familia, que es la primera comunidad central de la sociedad que tenemos, que es nuestra familia. Y ya sabemos, ustedes y yo, que a veces hasta en la familia, por cuestiones de herencia, las cosas que se suelen hacer, ¿no? Entre otras razones que producen división en el interior de la familia, ¿no? El desorden que entra, ¿no? Y trae consecuencias nefastas de división, de odio, de venganzas, rencores, daños, etc. Entonces, la familia, y luego viene la sociedad, los vecinos, los amigos, los compañeros, el centro de trabajo, la escuela, donde ahora abunda el bullying y todas esas cosas. En el seno de la iglesia también, porque también en el seno de la iglesia se han dado abusos y maltratos, y eso también va contra la paz. Eso no es correcto tampoco, denigra a las personas, ¿no es cierto? Todo abuso es de poder, de dominio, no viene de Dios. Dios es Dios de libertad, de amor, ¿no? Y de paz, y de verdad, y de justicia, de equidad, ¿no? Entonces, empezamos en el marco del con esperanza, ¿no? Porque aunque vamos a abordar estos temas tristes, la idea es mirar el objetivo, que sería acoger el don de la paz de Dios y convertirnos en instrumentos de su paz. Pero con sincera convicción, fortalecidos por estas enseñanzas y con gran esperanza. Por eso menciono esto, ¿no? Este tema está en el marco del Jubileo de la Esperanza de este año, que fue convocado justamente por Papa Francisco en la Iglesia Católica y que se celebra cada 25 años y que tiene como tema central que tú y yo todos somos peregrinos de la esperanza. Y este año jubilar ha pretendido ofrecer un mensaje que nos desafíe para el bien ante las guerras, ¿se acuerdan la pandemia del COVID-19 que vivimos, ante la crisis climática que vivimos, pero en la actualidad ante la situación de la guerra, como el Papa Francisco decía, que nuestro mundo está en una tercera guerra por partes? Y no sabemos, ojalá que no haya más una unidad en esto, ¿no? Este jubileo termina el 6 de enero del año próximo, donde se nos anima a participar en todo lo que la Iglesia nos ofrece, en peregrinaciones, oraciones, profundización de la fe, jornada para buscar la reconciliación. Y así vamos a ser instrumentos de la paz de Dios. Ahora, en este contexto, bueno, el Papa nos dejó, está ahora en los brazos del Padre, y lo sucedió el Papa León XIV, ¿no? Estaba pensando en su nombre, Robert Prevost. Bueno, cuando curiosamente me gusta mucho esto, ¿no? El Papa León comienza uno de los primeros encuentros que va a tener el Papa León a propósito del jubileo que acabamos de mencionar, en el que estamos este año y tenemos que sacarle todo el provecho posible. El Santo Padre León XIV se reúne con las iglesias orientales, y las iglesias orientales, y ahí decimos, ¿cómo? ¿Qué pasó? En chiquitito nomás, en algún otro momento podemos hablar un poquito más, pero la iglesia fundada por Cristo, en sus orígenes, cuando estaba el apóstol Andrés, San Andrés, ya se había, vamos a decir, se había formado la iglesia oriental, pero estábamos en paz, porque el apóstol de los gentiles, si ustedes recuerdan, vamos a estar prontos a la fiesta del Papa, en que celebramos a Pedro y Pablo. Pedro, digamos, viene a ser el primer Papa de la iglesia, y él
su pontificado se inaugura en Roma, donde él no quería ir, pero ahí el sumo pontífice, ¿no? Y por eso decimos somos una iglesia apostólica, católica, romana. Pero en Oriente también había ido Pablo, ¿no?, a evangelizar, y otros apóstoles como San Andrés, por ejemplo, ¿no? Y bueno, Occidente y Oriente, no estaba San Pablo. Y la iglesia, por cuestiones de rito, por cuestiones de la primacía del papado, se divide. En la actualidad hay una relación cordial, y hace años, ¿no?, desde el Concilio Ecuménico, anteriormente también, pero siempre ha habido una relación cordial, pero también diferencias. Y nos diferenciamos básicamente por el papado, ¿no? Entonces ellos tienen su patriarca, nosotros tenemos el papa, no reconocen la autoridad del papa y otras cosas más con relación a los sacramentos, a la Santísima Virgen, pero hay varias iglesias del Oriente, unas muy muy cercanas a nosotros y otras que todavía estamos trabajando en la unidad, porque ese es el deseo de Jesús, que todos seamos un solo rebaño, un solo pastor. Entonces el Papa justo decía, comienza uno de sus encuentros con las iglesias orientales y les habla muchas cosas hermosas. Reconoce que en los países que actualmente están en conflicto de guerra, estas iglesias se han mantenido fieles, se han mantenido íntegras y no han cesado de sufrir. Así como desde los orígenes del cristianismo hubo persecuciones, martirios, y esto ocurrió tanto en Oriente como en Occidente, pero Oriente, desde los orígenes hasta el día de hoy, no ha cesado de sufrir persecución y martirio. Y les decía, ¿no?, que les agradecía su testimonio y les pedía que oraran por la iglesia de Occidente, pero que también, sobre todo, estuviéramos más cerca, porque nosotros en Occidente necesitamos la fuerza de esa fe probada con el martirio que sigue hasta el día de hoy, y esa perseverancia y fidelidad que es viva, ¿no? Y que más bien en la Iglesia de Occidente estamos haciendo, claro, hay muchas cosas hermosas, frutos hermosos, pero digamos, el mayor sabor está en la Iglesia de Oriente al respecto, ¿no? Entonces, hay unas frasecitas que les voy a compartir que son muy hermosas. ¿Quién más que ustedes puede cantar palabras de esperanza en el abismo de la violencia en que estamos ahora? ¿Quién más que ustedes, dice el Papa León, que conocen de cerca los horrores de la guerra, hasta el punto de que el Papa Francisco llamó a las iglesias de ustedes martiriales? Es cierto, desde Tierra Santa hasta Ucrania, desde Líbano hasta Siria, desde Oriente Medio hasta Tigray y el Cáucaso. ¡Cuánta violencia! Y sobre todo este horror, sobre la masacre de tantas vidas jóvenes que deberían provocar indignación, porque en nombre de la conquista militar son personas las que mueren. Se alza un llamamiento no tanto del Papa, sino de Cristo, que repite: la paz esté con ustedes. Así empezamos la Pascua, ¿verdad? En Juan 20, 19, Juan 21, 26. Y especifica de nuevo: les dejo la paz, les doy mi paz, no como el mundo la da. Yo se la doy a ustedes. Y sabemos que la paz de Jesús brota de la cruz, donde dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no está haciendo un discurso vacío, está entregando la vida entera hasta la última gota de sangre y agua de su costado. En Juan 14, 27, la paz de Cristo, le dice el Papa, no es un silencio de sepulcro que queda después de un conflicto. O sea, no es el sepulcro, ¿no?, que estaba allí como que le dio José de Arimatea. No es el resultado de la opresión. O sea,
quiero paz y oprimo al otro y lo callo. Entonces ya hay paz, tengo paz yo. ¿Y el otro? Es un don que mira a las personas y reactiva su vida. Por favor, recemos por esta paz, que es reconciliación, perdón, valentía, para pasar estas páginas oscuras y volver a comenzar. Para que esta paz se difunda, aquí el Papa León se compromete y dice: yo emplearé todos mis esfuerzos, tú y yo también, ¿ya? La Santa Sede está a disposición para que los enemigos se encuentren, se miren a los ojos, a los pueblos se les devuelva la esperanza, se les restituya la dignidad que merecen, la dignidad de la paz. ¿Y aquí qué podríamos hacer tú y yo? Pues entre los miembros de nuestra familia que no nos miramos o no se miran a los ojos, empecemos a hacerlo, porque donde hay una pizca de rencor, un determinado temporal, aviva esa pizca y arde y hacemos daño. Los pueblos quieren la paz y yo, dice el Papa, con el corazón en la mano, les digo a los responsables de los pueblos: encontrémonos, dialoguemos, negociemos. La guerra nunca es inevitable, las armas pueden y deben callar. Porque así no se resuelven los problemas. Los problemas con las armas aumentan. Pasarán a la historia solamente los que siembran la paz. Así dijo Jesús en las bienaventuranzas, ¿verdad? Felices los pacíficos porque ellos heredarán la tierra. No quienes cosechan víctimas, porque las otras personas no son enemigos. Somos seres humanos. No son los malos a quien debemos odiar, son personas con quienes debemos hablar. Y rechacemos todas las formas violentas, los relatos violentos que dividen el mundo entre buenos y malos. La Iglesia no se va a cansar de repetir que se callen las armas. Y quiero dar gracias a Dios por todos aquellos que en el silencio de la oración, en la entrega, tejen tramas de paz, y a los cristianos, tanto latinos como orientales, que especialmente en Oriente Medio, perseveren y resistan en sus tierras, más fuertes que la tentación de abandonarlas. A los cristianos hay que darles la posibilidad, no solo con palabras, de permanecer en sus tierras con todos los derechos necesarios para una existencia segura. Les ruego, comprometámonos por esto. En ese marco es que podemos mirar ahora un poquito la tradición, lo que la Iglesia nos va a decir a través de la doctrina social de la Iglesia que se ha ido desarrollando a través de los tiempos y que nos da pautas para poder comprometernos en esta tarea tan hermosa, tan significativa, pero sobre todo tan urgente en este tiempo y en todos los tiempos, creo, por venir. Entonces, en cuanto a lo que decía que el Papa Francisco, por ejemplo, había viajado a Lampedusa, si se acuerdan, cuando recién empieza su pontificado, porque ahí había también un problema de conflicto. A Corea del Sur, ya conocemos la realidad, a Cuba, a la Tierra Santa, Israel, Palestina, Jordania, a la República Centroafricana, a Mozambique, a Irak, entre otros lugares. Sabemos que estos lugares que he mencionado rapidito, pero que tú le puedes echar un ojito a ver cómo va tu país. No sé, eres de Colombia, de México, yo soy de Perú, habrá gente de Venezuela, en todas partes están ahora, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, no? Y curiosamente, todos estos países tenemos como patrona a Nuestra Señora de la Paz, que es la misma Virgen de la Inmaculada Concepción, pero que se ha manifestado en nuestros países en momentos de conflicto. En el caso de nuestro país, Perú, en el tiempo del terrorismo. Y en otros casos en Venezuela también se ha presentado,
en México, bueno, en Francia empezó hace muchos siglos atrás, y también se siguió propagando, y bueno, en España también, ¿no? Y bueno, hasta en la época, se habla hasta de la época de la Revolución Francesa, antiguamente, ¿no? Es decir, tenemos a la Santísima Virgen como instrumento de paz, y en todas las apariciones que ella hace nos pide eso, orar por la paz, y ella es la reina de la paz. Entonces vamos a usar todos los recursos, aprovechar todo lo que el Señor nos ofrece para poder lograr que este don precioso de Dios comience y tomemos conciencia y nuestro corazón se ablande como es, ¿no? O sea, se vuelva más humano, ¿no? Entonces, la paz es ante todo, nos dice la doctrina de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia en la promoción por la paz, es ante todo un atributo esencial de Dios. Y por eso llamamos Yahvé Shalom, ¿no? Shalom, Shalom, la paz sea contigo. Porque así nos ha creado Dios. No, a todo lo que Él ha hecho y nos ha dado, si miramos, por eso lo contrario del caos y de la guerra es el cosmos, ¿no es cierto? Y en el cosmos está el orden, es un conjunto armónico, por todas partes vemos el universo, en las Sagradas Escrituras, en el libro del Génesis, pero también nosotros podemos contemplar la naturaleza y el orden, y cómo se trastoca este orden cuando nosotros los seres humanos nos enfrentamos y nos dañamos a través de la guerra. La paz se funda en la relación de todo ser creado por Dios en sí mismo, ¿no? A imagen y semejanza de Él. Y nuestro ser está marcado por la rectitud. Y por eso nosotros estamos llamados a la armonía y no a alterar el orden que Dios nos ha regalado con el derramamiento de la sangre y la división. La violencia se manifiesta pues en las relaciones interpersonales y en las sociales. E igualmente la paz, pero no pueden habitar juntas. Donde hay violencia no está Dios. Eso nos lo dice, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de las Crónicas, el capítulo 1, versículo 22, del 8 al 9, ¿no? Donde hay violencia no está Dios. Y donde no está Dios, el hombre se degrada. Entonces, la paz es el efecto de la bendición de Dios sobre su pueblo. Yahvé nos dice, en el libro de los Números, también en Isaías nos dice, te muestre su rostro, te conceda la paz. Y la paz genera, en la historia, como vemos en la historia de la humanidad, genera fecundidad, vida, bienestar, prosperidad, ausencia de miedo, alegría profunda. Así lo vemos en los Proverbios, lo vemos en el Levítico, lo vemos en el profeta Isaías, capítulo 54, versículo 13. Y donde no hay temor, hay amor. Donde hay amor, no hay temor. Y hay alegría y se puede descansar. Es la meta de toda convivencia social. Como así se anuncia por eso al príncipe de la paz, a nuestro Salvador. Y cómo nosotros podemos acudir a la casa del Señor y para que Él nos muestre los caminos por donde andar, las sendas de su paz, ¿no? Un nuevo orden. ¿Quién es el príncipe de la paz? El Mesías, Jesucristo. Y Él nos va a traer la paz, ¿no? Y esa paz nadie nos la podrá arrebatar. Y bueno, también, por eso, por ejemplo, en el profeta Isaías, pero también en uno de los salmos se dice, amor y verdad se han dado cita, justicia y paz se abrazan y besan, ¿no? Y el ósculo de la paz viene de ahí, ¿no? La promesa de paz recorre todo el Antiguo Testamento. Revisemos, por favor, esto para empaparnos bien y llenarnos de la gracia de Dios. Y ahí es su cumplimiento en la persona de Jesús. Jesús, en la vigilia de su muerte, habla del amor de Dios, de Dios Padre con Él, y cómo ese amor nos unifica, y eso es lo que Él ha tratado de irradiar en su vida con nosotros en la tierra, a través de los discípulos y los apóstoles de Jesús. El sentido profundo de su vida es una síntesis de paz. Por eso dice, bienaventurados los pacíficos porque heredarán la tierra.
es un mensaje de Jesús que no solo es discurso, sino es vida, ¿no? Y finalmente su testamento, cuando Él se va y nos deja para iniciar la era del Espíritu Santo en la iglesia, nos dice: les dejo mi paz, les doy mi paz, como decíamos hace un ratito, no como el mundo la da, y sabemos, ¿no?, que está basada en el amor y la reconciliación ante la muerte, porque Jesús entregó su vida por nosotros, pero fue asesinado, digamos, ¿no? Fue asesinado, como Él venía proclamando que todos los profetas fueron asesinados, y Él también. La paz sea con ustedes. La paz de Cristo entonces es reconciliación de nosotros con Dios Padre después del pecado, y es una misión que Jesús nos confía para ser anunciadores de la paz. Cuando evangelizamos, Él nos recomienda, así como nos enseña el Padre Nuestro, a decir: la paz sea en esta casa. Y si no encontrábamos la paz, que nos demos media vuelta, ¿no?, y vamos más allá a otro lugar hasta que vayamos siendo artífices de su paz y participando de su reino que Él mismo nos ha proclamado. Y no solo heredaremos la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Solo heredan la tierra los hijos de Dios, ¿no? Esa partecita no quería olvidarnos, ¿no? Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque heredarán la tierra y serán llamados hijos de Dios. Eso está en Mateo 5:9, el Evangelio. La paz nunca está separada del Evangelio. Es una buena noticia, está dirigida a todos y se encuentra dentro del misterio de la cruz, del sacrificio de Cristo, porque por medio de la cruz dio muerte al odio. Ese muro que nos separaba ya no existe más. Su muerte y su resurrección nos ha donado a nosotros la salvación. Y si nosotros nos separamos de Dios como estamos viviendo en este mundo, entonces es cuando pasa estos conflictos, esta guerra, esta destrucción. Entonces, la paz es fruto de la justicia, es un valor, es un deber universal, es esencial para el bien supremo de todo ser humano. Y no significa la ausencia de guerra, que sí sería bastante, sino un equilibrio estable entre las fuerzas adversarias, porque siempre van a haber estas fuerzas, pero estamos llamados a edificar un orden de justicia y de caridad. Entonces, la paz peligra cuando no reconocemos lo que le es debido a mí y al otro ser humano, cuando no se respeta la dignidad de la persona, ni se convive orientados hacia el bien común, sino como yo me aprovecho de ti o tú te aprovechas de mí, no sé, tú eres malo, yo soy bueno, esos son malos, nosotros somos los buenos, toda esa cosa, ¿no? La paz también es fruto del amor, y al amor, ¿qué le corresponde? Dar lo que le corresponde al otro, quitar lo que le daña, lo que le ofende, ¿no? Y por eso no podemos estar peleándonos, discutiendo, hasta discutimos a veces por partidos políticos. A mí me ha pasado, una vez yo quería decir una palabra, no sé si aclarar, pero quería decir mi palabra sobre una realidad de partido en nuestro país que estaba como escindido en dos, y yo quería decir que yo no había visto que estaban solo en dos, que habían otras iniciativas y cómo podíamos levantar esas otras. Y que bueno, antes de acusar los delitos de otro, si pudiéramos, y alguien, no fue intencionalmente porque es una persona amiga, pero me dijo asesina, por decir eso, porque quería decir que yo estaba de parte del enemigo, una cosa así, pero ni siquiera llegué a decir una palabra, intenté, me puse muy triste, y bueno, salieron muchas cosas, y me imagino que la persona estaba cansada, no se sentía bien, surgió un conflicto, lo superamos, pero era algo, mirando en proporción a lo que vivimos en el mundo, es tan minúsculo, pero a veces así, aún en amistad, nos ponemos a tal defensiva que no podemos ni siquiera conversar. Es más, decimos, de esas cosas no se conversan. ¿Cómo es que dos amigos, dos amigas, o hermanos o familiares no pueden conversar de ciertas cosas?
Entonces no podemos dividirnos así. Tenemos que conversar, esperar, escuchar, practicar la paciencia, no abalanzarnos sobre el otro, no acabarlo, no marginarlo, no ponerlo. A veces defendemos al marginado, al pobre, pero a la persona que tenemos al lado con la que vamos a hablar, le ponemos una etiqueta en un segundo cuando dice algo que nos molesta o estamos en desacuerdo y nos imponemos y que se calle, ¿no? Y la persona a veces se calla o llora para evitar más cosas porque en verdad entre dos que pelean de repente hay amor, pero se está ahogando ese amor por nuestra prepotencia, impaciencia, y no sabemos que con eso dañamos nuestro mundo a largo, así como las armas de largo alcance. Entonces nos invita el Señor a través de la doctrina social de la Iglesia a contar con las riquezas de orden intelectual y espiritual. Porque la violencia nunca va a ser una respuesta justa a los problemas que se nos presenten, ya sea de palabra, de pensamiento y en nuestras actitudes. Pero en nuestro mundo, los profetas no armados, desafortunadamente, son ridiculizados y mucha gente por eso no quiere hablar de esto. Entonces ocurre, por tantas desavenencias, ocurre el fracaso de la paz, ocurre la guerra. Es un flagelo contra la humanidad presente, contra los valores que nos han inculcado nuestras familiares y las tradiciones de hermanos, y contra el futuro. Es el fracaso de todo humanismo, es la derrota del ser humano. Y por eso la Iglesia nos pide, por favor, no más guerras, nunca más, nunca más. En nombre de la paz debemos buscar el desarrollo, pero a veces el desarrollo, que ahora se habla de los progres, no progres y toda esa cuestión, el desarrollo a veces es para unos y para otros no. Por eso la justicia es un elemento importante. Y el Estado tiene una responsabilidad, pero a veces los Estados no lo asumen. La Iglesia lo asume y le dicen que no intervenga, pero la Iglesia lo asume no porque es política, aunque también se da. Hay política también dentro de la Iglesia, que es algo que también tenemos que trabajar para promover la paz. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? No cansarnos de fomentar relaciones de confianza recíproca, de paciencia, ¿no? Que el recurso de la guerra llegue a ser impensable, no las peleas, que busquemos el bien común, tenemos deberes por el bien común, y obviamente también hay la legítima defensa. Sí, es verdad, cuando una persona tiene derecho a defenderse, e incluso en la Iglesia está cuestionando esta idea que había de guerra justa, porque ninguna guerra es buena. Y cuando pedimos la defensa es porque confiamos en el juicio prudente de quienes están a cargo de hacer posible que el bien común brille. Pero para eso la persona ha de primero conquistarse a sí mismo, ha de cuidar a sí mismo su interior. No, hay una responsabilidad de que yo tengo que tener un dominio de mí mismo, porque si no también yo me convierto en una potencia bélica en que en cualquier momento voy a estallar como una olla a presión, ¿no? Y entonces me voy a poner beligerante con mi hermano. Pero existen organismos, ¿no? Naciones Unidas, existen organismos públicos, existen instituciones donde hay ciertas reglas de convivencia donde no podemos llevar el conflicto a una pelea, pues ya que causa un gran mal, ¿no? Existe también una acción bélica a nivel de las naciones preventiva y se tratan de identificar todas las situaciones que amenazan la paz, pero ahora existen también esas ONGs y a veces también en las Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, han habido otras cosas, otros intereses, que hay operadores políticos en los países. El negocio de las armas es para lograr una economía estable en los países poderosos. Intervienen otros factores, son demasiado grandes, ¿no?
Y el problema del ateísmo, del agnosticismo, dice la gente, no, esa es una cosa religiosa, no tiene. No, porque el hombre, si decimos que es un don de Dios, y no lo decimos por decir, es porque nosotros no, de nosotros solo, por nosotros mismos, sin gracia, sin relación con Dios, sin Jesucristo, que es el príncipe de la paz, ¿qué paz vamos a ofrecer a los demás? ¿De qué paz estamos hablando? Por eso hasta las instituciones que están para defender la paz no pueden cumplir con esos objetivos, porque hay de raíz un problema de, yo diría, de una no reconciliación con Dios, no necesidad de ser salvados y perdonados, y no saber perdonar porque hemos dejado la referencia principal, que es el mismo Dios. Entonces, las Fuerzas Armadas, que es, por ejemplo, una nación que tiene como finalidad proteger el orden, ¿no?, y promover la paz, custodiarla más que nada, a veces tampoco contribuyen a la paz. Y en lugar de defender a los inocentes, se atrincheran con los poderosos y se corrompen por dinero. Sabemos eso, ¿no? Y entonces las misiones humanitarias y de paz existen, promovidas por las Naciones Unidas, pero a veces no cumplen sus objetivos porque tampoco las Fuerzas Armadas están centradas en su verdadera identidad y razón de ser, y por eso tenemos los sacerdotes que se dedican a pastorear a las Fuerzas Armadas como capellanes, ¿no?, de estas instituciones, y van llenando de fe, porque no es la lucha por la lucha, ¿no?, porque nosotros los seres humanos, sin tener como referencia a Dios, perdemos el rumbo muy fácilmente. Y lo puedes ver hasta en tu familia y entre tus amistades, cuán rápidamente perdemos como un fosforito la paciencia. Tenemos un deber de proteger a los inocentes, a los niños. En las guerras la crueldad abunda cuando, como hemos visto en los genocidios, los niños no se les respeta, bueno, desde antes no se les respeta, o se les pone cargas tan pesadas que incluso se les proporciona armamento, ¿no? Y eso es contrario, y nosotros tenemos una tarea de descubrir eso y de ponerle fin, porque un niño no puede ser un instrumento, un soldado, no es un soldado, no es un militar, no está a cargo del orden público. El niño necesita ser educado, crecer sanamente y feliz, todavía no tiene la madurez para discernir, ¿no?, y se le usa para matar. ¿Hay medidas contra quienes amenazan la paz? Sí, hay medidas, como sanciones económicas, por ejemplo, pero a veces esas sanciones económicas atentan contra la realidad de la población civil y contra los inocentes, una vez más, y no se usan correctamente con criterios jurídicos y éticos, porque de nuevo hemos perdido la referencia a Dios y nos creemos todopoderosos y que las leyes que nosotros damos se cumplen, pero sin Dios es imposible el desarme, por ejemplo, ¿no?, ni general, ni equilibrado, ni controlado, pero es importante. Y no puede ser que el desarme sea impuesto por otra nación totalmente armada, no, porque entonces no inspira confianza. Y disuadir nuclearmente en periodos de guerra debe estar basado, pero en un diálogo, y no una negociación unilateral, sino multilateral, y se necesita mucha paciencia. Lo mismo pasa con las armas biológicas, la destrucción masiva de poblaciones enteras, porque se busca. Nosotros no somos insectos, a veces se dice, ¿no? Es como exterminar cucarachas, pero si en tu casa tú exterminas cucarachas, no lo vas a hacer de tal forma que mueren tus hijos, ¿verdad? Ya, nosotros no somos cucarachas, como se decía, por ejemplo, en el genocidio de Ruanda entre los Hutus y los Tutsis, ¿no?, que hubo, con ese odio reprimido, esa falta de perdón, etc. Entonces tenemos que sí
Todas estas destrucciones masivas son un crimen contra Dios, contra la humanidad. Hay que saberlas nombrar y declararlas con firmeza. Es preciso evitar la importación y exportación de armas. No sabemos cómo es posible, ¿no?, que haya tanta violencia y bueno, a través del narcotráfico que nosotros, los países latinoamericanos, los países del mundo en realidad conocemos, que por un lado se promulgan leyes en contra, pero luego se abren posibilidades y se invierte en el negocio de las armas para tal efecto. El terrorismo también es una condena de manera absoluta, porque toda persona no puede vivir sometida al miedo y tiene un compromiso, hay un compromiso político al respecto, pero hay un compromiso pedagógico, educacional. Y sabemos, de mi país, por ejemplo, el reclutamiento de los terroristas es más fácil en los contextos sociales donde los derechos son conculcados y las injusticias se toleran por mucho tiempo, largo tiempo. Una parte de nuestro himno nacional que ya no cantamos dice: largo tiempo el peruano oprimido. Entonces es el caldo de cultivo, pero entonces otras naciones no se pueden aprovechar del caldo de cultivo de otras naciones que están en conflicto para el tráfico de armas y para la transmisión de ideologías destructivas, donde yo sobrevivo si tú mueres, ¿no? Si tú no existes, entonces yo puedo vivir. No se puede tolerar eso, ¿no? Ni tampoco proponerlo, ni predicarlo, y todo esto. Hay que enseñar a los jóvenes a pensar para poder promover la paz. No se puede hacer ideologías cuando en los primeros cursos de filosofía que todo estudiante de quinto secundaria tenía, te enseñaban la diferencia entre filosofía y los sofismas. Y la ideología es un sofisma, y lo sabíamos. En la lógica también aprendíamos esto, ¿no? ¿Y luego qué? Pero luego lo olvidamos, se quitaron esos cursos, las personas no tienen, los jóvenes no han tenido esa formación, entonces creen que tienen derecho a tener una ideología, pero la ideología le impide pensar con libertad, ¿no? Y entonces, y descubrir la verdad, y la verdad nos hace libres, y entonces respetuosos de la justicia, y promotores de la paz. La paz, la Iglesia es un sacramento de instrumento de paz para el mundo, y ese es el deseo de la Iglesia, que todas las naciones se preocupen por la consolidación de la paz y favorezcan el derecho internacional para que se dé, ¿no? La paz es solo posible a través del perdón, y es un recorrido, como decíamos al principio, muy difícil, pero no es unilateral, es multilateral. Y bueno, necesitamos muchos recursos para eso, ¿no? Hay comportamientos delictivos que tenemos que tomar decisiones hacia ellos para reparar estos comportamientos y para que se logre el entendimiento en nombre de la reconciliación, que a veces tarda mucho, pero por lo menos el entendimiento nos ayuda a colaborar con vistas al bien común. Ahora, la oración, decía hace un ratito, nos infunde valor, nos sostiene, nos hace amigos de la paz. Y por eso tenemos que invitarnos a la oración litúrgica, porque la hacemos en comunidad. Y ese se quiere decir a nivel social, ¿no es cierto? De ahí es donde vamos a tener el manantial para comprometernos por la paz como realmente se necesita, que no esté separada de los deberes de la justicia, sí, pero sí que esté muy bien alimentada por la clemencia, la misericordia y la caridad. Clemencia, misericordia y caridad, contrario a la venganza, a la prepotencia, al abuso, a la división entre malos y buenos. Todos somos pecadores, pero somos hijos del mismo Padre, somos hermanos, y la sangre de quien considero enemigo o adversario y que no puedo conversar, ni siquiera me puedo sentar a la mesa a conversar porque se me malogra la comida o la digestión, hay algo que está mal en mi interior y tengo que mirarlo con sencillez, con humildad, enfocarme y pedir ayuda y sanar,
porque ese es mi compromiso concreto. Tal vez yo no y tú no podemos estar en Medio Oriente en este momento, ni en Ucrania, ni podemos estar en África ante los conflictos que hay, ni en Irán, ni en la Tierra Santa, pero sí estamos en Tierra Santa, en nuestra casa, en nuestro hogar, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Dejemos de una vez esa mala referencia de no hablar de política en familia, de no hablar de conflictos en amistad, de no tratar temas de la humanidad mientras comemos. Tenemos que ir trabajando nuestro espíritu, pero no podemos hacerlo sin Dios. Tenemos unos santos muy hermosos que nos ayudan a esto. Miremoslos a ellos, cojámoslos de la mano. Necesitamos amigos no solo en la tierra, sino en el cielo, porque a veces con los amigos en la tierra nos ponen un veto, o tal vez lo ponemos, y no podemos hablar de ciertas cosas. Pero con los del cielo sí. San Francisco de Asís. Vamos a mirarlo, por favor, miremoslo. Su paz interior, ¿cómo logró? San Juan Pablo II, que mucha gente ya hasta lo quiere sacar del santoral por los abusos de la iglesia, pero es una persona, no es malo o bueno, es una persona completa. Miremos toda su historia. ¿Y qué escogió Dios de él? ¿Por qué no lo rechazó? Dios no rechaza a nadie, ni a él, ni a ti, ni a mí. Miremos su historia de esperanza y de reconciliación para el mundo. Su pontificado o su persona, si no crees en su pontificado, es un faro de esperanza. Es un ser humano reconstruido en una época terriblemente difícil. Santa Teresa de Calcuta, y recordemos ella, ¿no?, en el Líbano, cuando hubo el problema de ella con su compasión y paz, y hubo cese de fuego, porque la Madre Teresa oró y sacó a huérfanos y de discapacitados en un rescate que hubo en un tiempo de guerra también. Pero no solo eso, toda su vida, las personas que están como botadas a la basura, ella las recoge. Y tú y yo tenemos compañeros y amigos que no están botados en la basura, pero que los ponemos en el tacho cuando no podemos conversar con ellos o con nuestro familiar. San Juan XXIII, recordemos la Segunda Guerra Mundial. San Pedro Nolasco, la opresión, la injusticia. San Felipe Neri, con los niños, la paz en la sociedad, con su alegría contagiosa. San Hildegarda de Bingen, su armonía por la creación, porque todo lo que hacemos construye o destruye el terreno, la tierra que Dios nos ha dado en todos los ámbitos de nuestra vida. Santa Cachiri Tacahuiza, y recordemos su testimonio de fe, su vida indígena de los Estados Unidos, donde, bueno, sabemos lo que pasa, México sabe lo que pasa, ¿no? San Benito, la paz, la armonía, más allá de todo. Y se irradió, ¿no? San Juan de la Cruz, que él fue, en su misma congregación, fue encarcelado, y ya, para que ahí termine su existencia, donde escribe Llama de Amor Viva, y se convierte en un transformador de la Orden Carmelita Descalza, junto con Teresa de Ávila, ¿no? Teresita del Niño Jesús, con su caminito de la infancia espiritual, cómo ha promovido la paz a través de la sencillez y la humildad. Somos muy orgullosos, ¿verdad? No puedo seguir más porque es mucho, y mucho tiempo les he tomado, y quería hacerlo breve, pero este tema he corrido un poco, pero tratando, como repito, de avivar nada más nuestras conciencias, nuestros corazones. Tú y yo podemos hacer mucho desde el lugarcito más pequeño donde estamos, hacer instrumentos de paz. Vamos a rezar esa oración. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde ayude en mi familia, en mis amigos, en mi sociedad, en mi trabajo, que lleve yo el amor. Donde hay ofensa entre mis vecinos, que yo lleve el perdón. Donde hay discordias por cuestiones de raza, que yo lleve la unión. Donde hay duda por las ideologías que nos pervierten, que lleve yo la fe. Donde hay error, que no separe a las personas,
que ilumine con la luz de la verdad y con el testimonio de mi vida. Donde hay desesperación, que yo lleve la alegría que es más allá de la payasada. Donde haya tinieblas, que yo lleve la luz de tu presencia y de tu gracia, Señor. Oh Maestro, que yo no busque ser consolada, que busque consolar, ser comprendida, sino comprender, ser amada, amado, sino amar, porque dando que se recibe, perdonando, se es perdonado, muriendo a mí misma, a mí mismo, resucito a la vida eterna y dejo de lado todo orgullo, toda vanidad, toda prepotencia, toda arrogancia y todo fariseísmo de creerme perfecta, superior, consciente o inconscientemente. Que el Señor sane nuestras inconsciencias, nuestros racismos de generación en generación, que podamos sentarnos a la mesa y bendecir los alimentos de verdad, no para callar lo que cada uno lleva dentro, así sea diferente, y tomarnos el tiempo y la paciencia para escucharnos con calidez de corazón. Y a Nuestra Señora de la Paz: Dios te salve María, llena eres de gracia, Virgen Santa. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Que en nuestro vientre también florezca, Jesús, no la ira y el rencor, la desaveniencia y el deseo de venganza, la división, no. Que florezca, Jesús, como en tu vientre, que seamos fecundos en Cristo y en ti, y que podamos vivir en la paz que Él nos vino a traer. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que con nuestra muerte glorifiquemos a Dios también, si ha de ser con el martirio, perdonando como Jesús perdonó, porque no saben lo que hacen y no sabemos lo que hacemos cuando dejamos la referencia esencial de nuestra vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo de paz en el corazón inmaculado de María. Cuidémonos, los quiero mucho, no les conozco, he visto que son de diferentes países, de Estados Unidos también. Que Jesús nos devuelva la fe en la humanidad, que nos ayudemos mutuamente, empezando por nuestros propios corazones, que los limpiemos prolijamente de la mano de nuestros amigos del cielo, de los amigos de la tierra, y que no nos resistamos al diálogo paciente, fervoroso, porque Dios nos escucha a ti y a mí, no se cansa, aunque digamos y hagamos cada barbaridad, no se cansa de amarnos. Su amor es inagotable. Nos ha dado su vida entera. Él, siendo el santo inocente de los inocentes, se anonadó, se hizo uno de nosotros y entregó hasta la última gota de su vida por ti y por mí. Abracémonos a su cruz. Miremos, aprendamos a mirarlo, a contemplarlo en el otro. Está en el otro. Ningún ser humano es mi enemigo. Y si sufre, y si está enfermo, ayudémoslo a sanar. Por favor, comprometámonos a esto. Un abrazo verdadero y sincero de paz, con todo cariño. Amén. Gracias por su atención.